Buenos días compañeros de la Escuela Normal Superior de Corozal. El siguiente trabajo es presentado a la profesora Mariela Portilla. Somos del quinto semestre de Ciénaga Magdalena. Este grupo está conformado por David Martínez, Jesús Jiménez, Judith Jerónimo y quien les habla Milton Acosta. El módulo en estudio es el módulo de Etnoeducación y Legislación. Nuestro trabajo fue escoger un video de la plataforma, el cual está titulado como la etnoeducación y enfocado en el grupo étnico tatuyo. Entonces antes queremos recordar qué es la etnoeducación. La etnoeducación es aquella que se le brinda a los grupos étnicos, ya sean indígenas, afrocolombianos o gitanos, con tradiciones culturales, teniendo como objetivo posicionar la interculturalidad en todas las instituciones del sector oficial o privado, enseñando que dichas culturas son parte de las raíces de nuestra nacionalidad. Nuestro trabajo está enfocado en el grupo étnico tatuyo. Entonces antes vamos a conocer sobre esta comunidad. ¿Qué significa el nombre tatuyos? Significa hijos de la anaconda celeste de origen acuático. Por eso en el video que analizamos, que está en la plataforma, aparece esta imagen plasmada, ya que para ellos tiene gran significado. Otros nombres con los que se conoce esta comunidad es Guanamaja, Bamoa Tatuto, Puyo y Sina. ¿Cuál es su ubicación geográfica? ¿Dónde viven? Este grupo étnico vive al sur del departamento del Vaupés, a lo largo de los ríos Pira, Paraná y Papuche. Su territorio está comprendido en el resguardo de la parte oriental. De acuerdo a la literatura etnográfica, los tatuyos se mantuvieron relativamente aislados de los núcleos urbanos y comerciales. Por esta razón, ellos fueron uno de los grupos que conservaron su tradición. En cuanto a su cultura, podemos decir que los rituales sagrados implicaban el uso de instrumentos acompañados de bailes, los relatos del origen de su pueblo, y consumían lo que era la coca y el tabaco. Sobre la economía, pues eran hábiles artesanos, elaboraban ganastos, vasijas de barro, elaboraban sus instrumentos musicales como la flauta, las flautas largas, los cazanueces y los tambores. Vengo a hablar sobre el valor de la etnoeducación. Los proyectos de etnoeducación surgieron como respuesta a la necesidad de una educación diferenciada que respete y desarrolle la cultura propia de las comunidades y su relación con el mundo. Los proyectos de etnoeducación es la carta de navegación que plasma el pensamiento y orientaciones que guían los procesos educativos de los grupos étnicos. Estas guías son controladas por la comunidad misma. La etnoeducación es de sumo valor e importancia para las comunidades, grupos indígenas, porque les permite retomar y afirmar sus raíces. Este proyecto surgió por las necesidades para una mejor educación, donde se respete su cultura, oportunidades de conocer e interactuar con otras desde sus raíces. La etnoeducación para las diferentes etnias se ha convertido en una forma privilegiada de permitir observar, respetar las diferentes culturas de nuestro país, facilitándole las relaciones en el entorno con el compromiso social y formación en valores que permiten garantizar la convivencia desde su articula los saberes académicos, acentuales y aprendiendo en el entorno, generando como resultado conocimiento que rescata la identidad
de las etnias. Análisis: la etnoeducación como proceso social formativo. Brinda, en este caso, a la comunidad indígena tatuyos un conocimiento integral, interpretándolo como el saber de cada cultura. Esta oportunidad se da gracias al Ministerio de Educación Nacional, el cual llega a estas comunidades y les brinda un cambio positivo a sus vidas, viendo el proyecto de la etnoeducación como una carta de navegación donde se plasma el pensamiento y las orientaciones que guían el proceso educativo de los grupos etnios, que a su vez son constituidos por la misma comunidad, donde todos aportan sobre el contenido que se va a enseñar a las nuevas generaciones. Algunos derechos de estas comunidades indígenas: pueden gozar de su derecho de participar plenamente en la construcción de la sociedad en que viven. Para los niños y jóvenes de las familias indígenas, las posibilidades de escolarización o de ser inscrito en los programas de formación siguen siendo pocas, y tienen menos posibilidades de alcanzar mejor rendimiento que los niños que no son indígenas. De acuerdo con la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas en el 2007 y el Convenio 169 de la OIT sobre los pueblos indígenas y tribales, estos pueblos tienen derecho a la educación, tanto a título individual como colectivo. El apoyo de la UNESCO son las organizaciones de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. La UNESCO apoya a los Estados miembros y colabora con sus asociados con miras a garantizar la relación del derecho de los pueblos indígenas a la educación. Esto abarca el seguimiento del derecho a la educación para todos, incluidos los pueblos indígenas, y la garantía de un acceso esquiable al aprendizaje a lo largo de toda la vida. Al adoptar un enfoque inclusivo, la UNESCO hace un llamamiento a todos los países para eliminar los obstáculos que limitan la asistencia, la participación y el rendimiento de los pueblos indígenas en el ámbito educativo. Ejecución en los entornos interculturales. Los tatuyos son apoyados por el Ministerio de Educación Nacional, lo que quiere decir que se ha recuperado su tradición, ya que son los protagonistas de su propio aprendizaje, donde el pensamiento central tiene una gran importancia en la etnoeducación y su valor es dado por la misma comunidad. También tenemos las rutas pedagógicas del aprendizaje, que son los saberes, que vienen siendo los que se encargan del pensamiento central. La tradición, donde los padres les enseñan todo lo relacionado con el trabajo en casa. Por ejemplo, pescar, tejer, cocinar, cazar, entre otros. Los tatuyos, para conservar la naturaleza, siguen el calendario ecológico y respetan el calendario tradicional, realizando cada una de las actividades de su tradición, ya que se aprenden a partir de su cultura y se enriquecen con otros. Podemos concluir que la comunidad tatuyo ha representado el despertar de la conciencia del valor de la cultura y la lengua propia, formando estudiantes indígenas que rápidamente se apropian del mundo sin perder sus raíces, siendo protagonistas de su propia enseñanza. El proyecto etnoeducativo es la carta de navegación donde se plasma el pensamiento y las orientaciones que guían los procesos educativos de los grupos étnicos. Esta guía es constituida por la misma comunidad. Todos tienen algo que aportar a lo que se van a enseñar a las próximas generaciones. Se trata de la reunión de todos, de la participación de todos, de un pueblo que se reúne para pensar en lo que se puede enseñar.
Gracias por su atención. Dios les bendiga.